El silencio en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid era ensordecedor. Rodrigo Sánchez estaba sentado en el banquillo de los acusados, las manos temblorosas entrelazadas sobre la mesa de madera oscura, el rostro pálido como el papel que contenía su inminente sentencia. A sus 38 años, el contable que siempre había vivido una vida honesta y ordenada, veía cómo su mundo se desmoronaba ante acusaciones que nunca imaginó enfrentar. Desvío de 15 millones de euros. Las palabras resonaban en su mente como una pesadilla sin fin. El fiscal, Marcelo Vargas, un hombre de traje impecable y postura, arrogante, caminaba por el centro de la sala con la confianza de quien ya sabía el resultado de aquel juicio. Gesticulaba con las manos, señalando las pantallas que exhibían registros digitales, inicios de sesión, contraseñas, transacciones bancarias. Todo parecía apuntar a Rodrigo. Cada evidencia era como una piedra que se colocaba sobre su pecho, impidiéndole respirar. La abogada defensora, Camila Soto, una mujer de 40 años con ojos cansados de tanto luchar por causas perdidas, hojeaba los documentos por centésima vez aquella mañana. Suspiraba en voz baja, sabiendo que sus argumentos se habían agotado. Las pruebas digitales eran abrumadoras. No había nada más que hacer. Miró a Rodrigo con compasión, pero también con la resignación de quien ya había visto terminar esa película muchas veces, siempre de la misma manera. En lo alto del tribunal, en su silla de ruedas especialmente adaptada detrás del estrado, estaba el juez Enrique Valdés. Con 52 años, cabellos canosos perfectamente peinados y una mirada que parecía capaz de atravesar las almas de las personas, era conocido por su severidad e imparcialidad implacable. Hacía 5 años, un accidente de coche lo había dejado paralizado de cintura para abajo, cambiando no solo su cuerpo, sino también su perspectiva sobre la vida. Algunos decían que se había vuelto más duro, más cínico, menos propenso a creer en segundas oportunidades o en explicaciones que se salieran de la frialdad de los hechos documentados. El fiscal concluía su discurso con la pompa de un actor en el escenario principal. 15 millones de euros desviados de la empresa Sánchez y Asociados Contabilidad, donde Rodrigo trabajaba desde hacía 12 años. Los inicios de sesión eran suyos, las contraseñas eran suyas, las transacciones se habían hecho desde su ordenador en su mesa de trabajo. No había cómo negarlo. La defensa había intentado argumentar que alguien podría haber accedido a sus credenciales, pero sin pruebas concretas, era solo especulación desesperada. El juez Enrique Valdés se ajustó las gafas y se preparaba para dar su sentencia cuando una voz infantil resonó en la sala. Era aguda, decidida, y cortó el aire denso como un cuchillo. Isabel Sánchez tenía 10 años, cabellos castaños recogidos en 2 trenzas, ojos grandes y expresivos que brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Llevaba un vestido azul sencillo que su madre había planchado con esmero aquella mañana, esperando que la niña no necesitara ser testigo de la condena de su padre. Pero Isabel no había aguantado más estar sentada en la galería, observando todo en silencio. Se levantó y comenzó a caminar hacia el frente del tribunal. «¡Necesito hablar!», gritó ella, su voz resonando en las paredes revestidas de madera noble. El alguacil judicial intentó detenerla, pero la niña fue más rápida, esquivándolo con la agilidad que solo una niña desesperada posee. Risas nerviosas comenzaron a surgir entre el público presente. Algunas personas pensaban que era una escena patética, un último intento dramático de un hombre culpable, usando a su propia hija como escudo emocional. «Orden, orden en la sala», dijo el juez Valdés golpeando el mazo con fuerza. «Niña, vuelva a su sitio. Este no es lugar para que los niños intervengan». Isabel no se detuvo. Continuó andando hasta quedar justo delante del estrado del juez, mirando hacia arriba, sus ojos encontrándose con los de él. Las risas aumentaron, pero ella las ignoró por completo. Había algo en su postura, en su mirada, que hizo que el juez Valdés dudara antes de volver a llamar al alguacil. «Mi padre es inocente», dijo Isabel, su voz temblorosa pero firme. «Y puedo demostrarlo». El fiscal Marcelo Vargas
Soltó una risa sarcástica. Señoría, esto es una falta de respeto al tribunal. Pido que la niña sea retirada inmediatamente. No podemos permitir este tipo de circo en un juicio serio. Camila Soto se levantó, intentando proteger a la niña. Isabel no debería estar aquí, dijo lanzando una mirada preocupada a la pequeña, pero también había un destello de curiosidad en sus ojos. ¿Qué podría saber Isabel que ella misma desconocía? El juez Valdés observó a la niña con atención. Había algo en ella que lo intrigaba. Tal vez era el coraje puro de enfrentarse a un tribunal lleno de adultos. Tal vez era la forma en que lo miraba, no con miedo, sino con una esperanza casi feroz. Debería hacer que se fuera. Era el protocolo. Pero algo lo hizo dudar. Isabel aprovechó el momento de silencio. «Señor juez», dijo, su voz ganando fuerza, «sé que usted está en una silla de ruedas. Sé que no puede andar, pero le hago una promesa. Si usted libera a mi padre, si escucha lo que tengo que decir y se da cuenta de que es inocente, yo haré que vuelva a andar». El tribunal estalló en carcajadas. Era absurdo, era ridículo. Era la declaración más ingenua que cualquiera de aquellos abogados experimentados había oído jamás. El fiscal Marcelo Vargas reía abiertamente, apoyándose en la mesa. Incluso algunos de los miembros del jurado no podían contener las sonrisas nerviosas. El juez Valdés, sin embargo, no rió. Su rostro permaneció impasible, pero algo cambió en sus ojos. Había un dolor antiguo allí, una herida que nunca había cicatrizado por completo. La niña había tocado algo profundo, incluso sin saberlo. Miró a Isabel, estudiándola con atención, y vio que no estaba bromeando. Creía en lo que decía con cada fibra de su ser. «Niña», dijo con voz grave, «no sabes lo que estás diciendo. Llevo en esta silla 5 años. Médicos, fisioterapeutas, especialistas de todo el mundo me han examinado. No hay cura para mi condición». Isabel no se inmutó. «Lo sé, señor, pero también sé que mi padre no robó ese dinero. Y si usted me da una oportunidad, solo una oportunidad de mostrar la verdad, algo cambiará. Lo siento». El fiscal Marcelo Vargas se adelantó. «Señoría, esto ya ha pasado todos los límites. La niña está claramente siendo manipulada o está en un estado de desesperación. No podemos perder tiempo con fantasías infantiles. Las pruebas contra el acusado son irrefutables». El juez Valdés levantó la mano, silenciando al fiscal. Siguió mirando a Isabel, y por un momento todo el tribunal pareció desaparecer. Solo eran él y aquella niña, 2 seres humanos conectados por un hilo invisible de esperanza y desesperación. 30 segundos, dijo finalmente el juez Valdés, su voz resonando en el súbito silencio. «Tienes 30 segundos para decirme lo que crees que sabes. Si no es relevante, serás retirada y dictaré mi sentencia». Isabel respiró hondo. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Era ahora o nunca. «La noche del 15 de marzo», dijo, su voz clara y decidida, «cuando los ordenadores muestran que mi padre estaba haciendo esas transferencias de dinero, él no estaba en la oficina. Estaba conmigo en el Hospital La Paz, en el ala de pediatría. Tuve una crisis y necesité atención de urgencia. Mi padre se quedó conmigo toda la noche. Nunca se apartó de mi lado. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de escarnio o diversión. Era de shock genuino». Camila Soto cogió sus papeles frenéticamente, buscando algo que sabía que no estaba allí. El fiscal Marcelo Vargas frunció el ceño, claramente sorprendido. El juez Valdés se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas. «Eso no consta en los autos», dijo lentamente. «Lo sé», respondió Isabel, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Nadie preguntó. Nadie quiso saber dónde estaba mi padre esa noche. Solo miraron los ordenadores y decidieron que era culpable». El juez Valdés miró los papeles ante él. Luego miró a Rodrigo, que estaba de pie ahora, lágrimas corriendo por su rostro. Era verdad. Cada palabra que su hija había dicho era verdad. Y nadie, absolutamente nadie, había investigado su paradero en aquella noche específica. «Se suspende la sesión», anunció el juez Valdés golpeando el mazo con fuerza.
Quiero los registros completos del Hospital La Paz de la noche del 15 de marzo, específicamente del ala de pediatría, en mi mesa en 2 horas. Alguacil, no permita que nadie abandone este tribunal hasta que yo regrese. El tribunal estalló en murmullos confusos. Isabel permaneció donde estaba, mirando al juez, mientras él maniobraba su silla de ruedas para salir de la sala. Por un breve momento, antes de cruzar la puerta que llevaba a su despacho, el juez Valdés miró hacia atrás, y sus ojos se encontraron con los de Isabel. Había algo diferente en ellos ahora, una chispa que no existía antes. Las 2 horas que siguieron parecieron durar una eternidad. Rodrigo estaba sentado al lado de Camila Soto, que ahora revisaba frenéticamente todos los documentos del caso, buscando entender cómo algo tan fundamental había sido ignorado. Isabel estaba sentada en el regazo de su padre, abrazada a él, sintiendo el corazón de él latir acelerado contra su oído. El tribunal había permanecido en una tensa suspensión, con el público murmurando especulaciones y el fiscal Marcelo Vargas haciendo llamadas urgentes con su móvil, el rostro cada vez más preocupado. En el despacho, el juez Enrique Valdés estaba solo con sus pensamientos y una taza de café que se enfriaba sobre la mesa. Miraba por la ventana que daba al Paseo de la Castellana, observando el movimiento incesante de la ciudad de Madrid. Coches pasaban, la gente corría a sus compromisos, la vida seguía su curso normal, mientras dentro de aquel tribunal una verdad comenzaba a emerger de las sombras. Pensaba en la niña. Isabel. Había algo en ella que había tocado una parte de él que creía muerta desde hacía mucho tiempo. Tal vez era la inocencia pura de su fe, o tal vez era el coraje de enfrentarse a todo un sistema sola. Pero lo que realmente le inquietaba era la promesa que ella había hecho, hacerle andar de nuevo. Era imposible, lo sabía. Los médicos habían sido claros. La lesión en la columna era irreversible, y aún así, por primera vez en 5 años, se permitió sentir algo que se asemejaba a la esperanza. El accidente. Rara vez pensaba en ello de forma detallada, era demasiado doloroso. Pero ahora, mientras esperaba los documentos del hospital, los recuerdos volvían con toda su fuerza. Estaba investigando un gran caso de corrupción, que implicaba desvío de fondos públicos y blanqueo de capitales. Había recopilado evidencias durante meses, estaba cerca de exponer toda una red de políticos y empresarios corruptos, y entonces, una noche lluviosa volviendo a casa, su coche fue embestido por un camión que salió de la nada. Las autoridades dijeron que fue un accidente, que el conductor del camión perdió el control. Pero el juez Valdés siempre supo la verdad. No fue un accidente. Un golpe en la puerta lo devolvió al presente. «Adelante», dijo, enderezándose en su silla. Un oficial entró llevando una carpeta gruesa. «Los documentos del Hospital La Paz, señoría. Registro completo de la noche del 15 de marzo». El juez Valdés cogió la carpeta con manos que temblaban ligeramente. «Gracias. Puede retirarse». Abrió el archivo y comenzó a leer. Página tras página sus cejas se arqueaban cada vez más. Allí estaba. Ingreso de Isabel Sánchez, 10 años, a las 19:42, acompañada por su padre, Rodrigo Sánchez. Diagnóstico: crisis respiratoria aguda. Permanencia: hasta las 6:15 de la mañana siguiente. Y las transferencias fraudulentas habían ocurrido entre las 21 horas y las 2 de la madrugada. Rodrigo Sánchez no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Leyó más adelante y encontró una anotación de una enfermera. Nombre: Marcia Romero. La nota decía: padre permaneció al lado de la niña durante toda la noche. Muy preocupado y atento, no abandonó la habitación ni para comer. El juez Valdés cerró los ojos y respiró hondo. Era una coartada perfecta, irrefutable, y no estaba en los autos del proceso. ¿Cómo era posible? Cogió su teléfono y llamó a su asistente. Necesito que averigües quién fue el inspector responsable de este caso. Quiero saber si se consultó al Hospital La Paz durante la investigación inicial. 20 minutos después llegó la respuesta.
El hospital nunca fue consultado. La investigación se centró exclusivamente en las evidencias digitales. Cuando los inicios de sesión y las contraseñas correspondieron a Rodrigo Sánchez, la investigación se consideró concluida. El juez Valdés sintió la ira subir por su garganta. Investigación perezosa, o peor, deliberadamente incompleta. Miró de nuevo el nombre de la enfermera, Marcia Romero. Necesitaba oírla personalmente. Cogió el teléfono de nuevo. Quiero que la enfermera Marcia Romero del Hospital La Paz sea convocada para testificar hoy mismo. Es urgente. Mientras esperaba, el juez Valdés comenzó a releer todo el proceso con nuevos ojos. Algo estaba mal allí. Las pruebas digitales eran demasiado buenas, demasiado organizadas. Cualquier persona mínimamente experimentada en crímenes financieros sabría que era necesario investigar más que solo inicios de sesión y contraseñas. Esas cosas podían ser robadas, clonadas, manipuladas. ¿Por qué la investigación se detuvo tan rápidamente? Y entonces, algo hizo clic en su mente. La empresa donde trabajaba Rodrigo, Sánchez y Asociados Contabilidad, cogió sus archivos antiguos, aquellos relacionados con el caso de corrupción que investigaba antes del accidente. Sus dedos temblaron al encontrarlo. ¿Qué buscaba? Una de las empresas implicadas en el blanqueo de capitales que él investigaba era cliente de Sánchez y Asociados, una gran constructora llamada Benítez Ingeniería, cuyo CEO era Fernando Benítez, un hombre con profundas conexiones políticas. El corazón del juez Valdés se aceleró. ¿Podría ser? ¿Sería posible que Rodrigo también hubiera descubierto algo? ¿Que él también fuera una víctima, no un criminal? Presionó el intercomunicador. Necesito todos los registros financieros de Benítez Ingeniería de los últimos 3 años, y quiero saber si Rodrigo Sánchez era el contable responsable de esa cuenta. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Sí, señoría. Rodrigo Sánchez era el contable principal asignado a la cuenta de Benítez Ingeniería. El juez Valdés sintió que algo extraño sucedía. Un hormigueo recorrió su pierna derecha. Era tan sutil que casi pasó desapercibido, pero estaba allí. Miró sus piernas inmóviles como siempre, pero el hormigueo persistía. No era doloroso, era casi como si algo estuviera despertando después de un largo sueño. Intentó mover el dedo gordo del pie derecho. Nada. Lo intentó de nuevo, concentrando toda su fuerza mental en ese músculo específico, y entonces, para su absoluto shock y terror, el dedo se movió. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero fue real. El juez Valdés miró su pie como si estuviera viendo un fantasma. Lo intentó de nuevo. El dedo se movió otra vez. Sus manos volaron a la mesa, agarrándose con fuerza. ¿Qué estaba pasando? Era imposible. Los médicos dijeron que era imposible. Y aún así, allí estaba, un movimiento real en un miembro que había estado muerto durante 5 años. Quería gritar, quería llamar a alguien, pero algo lo detuvo. La promesa de Isabel resonó en su mente. Yo haré que vuelva a andar. Respiró hondo varias veces, intentando calmarse. No, podía dejarse llevar por esperanzas tontas. Tal vez era solo un espasmo, un reflejo nervioso sin significado. Pero en el fondo, sabía que era más que eso. Algo había cambiado cuando decidió buscar realmente la verdad. Cuando decidió no aceptar la versión fácil de los hechos. Un nuevo golpe en la puerta lo devolvió a la realidad. La enfermera Marcia Romero estaba allí, una mujer de 40 y pocos años, con el pelo recogido en un moño y un rostro cansado, pero amable. El juez Valdés la invitó a entrar y ella se sentó en la silla frente a su mesa. «Gracias por venir tan rápidamente», dijo él. «Necesito que me cuente sobre la noche del 15 de marzo. La niña Isabel Sánchez y su padre Rodrigo». Marcia asintió, sus manos nerviosas sobre el regazo. «Recuerdo bien esa noche, señor juez. La niña llegó con una crisis respiratoria grave. El padre estaba desesperado. Estuvimos con ella hasta estabilizarla y luego la mantuvimos en observación hasta la mañana siguiente. El señor Sánchez no se apartó de su lado ni por un minuto. Lo anoté en el historial porque me pareció conmovedor.
La mayoría de los padres acaban echando una cabezada o saliendo a tomar un café, pero él se quedó despierto toda la noche sujetando su mano. ¿Y está segura de que no salió de la habitación en ningún momento?, preguntó el juez Valdés. Absolutamente, respondió Marcia con firmeza. Yo estaba de guardia esa noche y pasé varias veces por la habitación para comprobar las constantes vitales de la niña. Él siempre estaba allí. Incluso rechazó la comida que le ofrecimos. El juez Valdés hizo una pausa antes de hacer la siguiente pregunta. Señora Romero, ¿la policía la contactó durante la investigación inicial? Sí, señor, respondió ella, y algo cambió en su expresión. Un detective vino al hospital unas semanas después. Le conté exactamente lo que acabo de contarle a usted. Lo anotó todo y dijo que se incluiría en el informe. ¿Y qué pasó después? El juez Valdés ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla de ella. Nada, señor. Nunca más oí hablar del caso hasta que recibí la citación hoy. Marcia parecía confundida. Me pareció extraño en su momento, pero pensé que tal vez mi declaración no era relevante. El juez Valdés sintió que la ira subía de nuevo, pero mantuvo la compostura. Gracias, señora Romero. Su presencia será necesaria en el tribunal hoy. Por favor, espere fuera. Cuando ella salió, el juez Valdés se quedó solo con sus conclusiones. Su declaración había sido deliberadamente suprimida. Alguien quería que Rodrigo Sánchez fuera condenado, sin importar la verdad. Y si su teoría era correcta, Rodrigo era solo una víctima más de una conspiración mucho mayor. El juez Enrique Valdés regresó al tribunal 2 horas después, pero era un hombre diferente. No solo por el hormigueo persistente en sus piernas, que ahora se extendía hasta las rodillas, sino por la creciente certeza de que estaba ante algo mucho más grande que un simple caso de desvío de dinero. Había pasado los últimos minutos en su despacho intentando mover de nuevo los dedos de los pies, y para su asombro lo había conseguido. Pequeños movimientos, casi imperceptibles, pero reales. Cada vez que una pieza de la verdad encajaba, su cuerpo parecía responder. Cuando entró en la sala, todos se pusieron de pie. Isabel, que estaba sentada al lado de su padre, lo miró con aquellos ojos enormes llenos de esperanza. El juez Valdés evitó su mirada. Aún no estaba listo para procesar lo que estaba sucediendo con su cuerpo. Necesitaba centrarse en el caso, en la justicia que debía hacerse. Se reanuda la sesión, anunció golpeando el mazo. Convoco a declarar a la enfermera Marcia Romero. Marcia entró en la sala con pasos vacilantes, claramente nerviosa. Nunca imaginó que un día estaría testificando en un tribunal. Después de prestar juramento, tomó su lugar en el banquillo de los testigos. El juez Valdés condujo el interrogatorio con precisión quirúrgica, haciéndola repetir cada detalle de aquella noche del 15 de marzo. Cada palabra suya era un martillazo a la acusación contra Rodrigo. El fiscal Marcelo Vargas estaba visiblemente agitado. Se levantó para contrainterrogar, pero sus preguntas sonaban débiles, desesperadas. Enfermera, ¿es posible que el señor Sánchez saliera de la habitación en algún momento y usted no se diera cuenta? Marcia fue firme. No, señor, yo estaba de guardia esa noche y nuestra planta solo tiene 12 habitaciones. Pasaba cada 30 minutos revisando a todos los pacientes. El señor Sánchez siempre estaba allí. Pero ciertamente podría haber usado un portátil o un móvil para hacer las transferencias desde el propio hospital, insistió el fiscal. El juez Valdés intervino. Fiscal, los registros muestran que las transferencias se realizaron desde el ordenador físico de la oficina del acusado, utilizando reconocimiento biométrico de huella dactilar, imposible de replicar remotamente. El fiscal palideció. Señoría, pido un receso para reevaluar las pruebas a la luz de esta nueva información. Denegado, respondió el juez Valdés con firmeza. Pero tengo algunas preguntas para el fiscal. Señor Vargas, ¿por qué no se consultó al Hospital La Paz durante la investigación inicial? El fiscal dudó. Señoría, la investigación se centró en las evidencias digitales que eran concluyentes, pero no comprobaron el paradero del acusado la noche del crimen.
Eso es un procedimiento básico de investigación. La voz del juez Valdés era cortante. Y tengo aquí un documento que muestra que la enfermera Marcia prestó declaración a un detective de la policía. ¿Por qué se omitió esa declaración del proceso? Marcelo Vargas comenzó a sudar. Señoría, yo recibí el sumario ya montado por la policía. No participé en la fase de investigación. El juez Valdés cogió otro documento. Este es el nombre del inspector responsable de la investigación, inspector Gustavo Barrios, de la División de Delitos Económicos. Quiero que sea convocado inmediatamente. Señoría, intervino el fiscal, su voz ahora claramente nerviosa. Esto se está saliendo del ámbito del juicio actual. Al contrario, replicó el juez Valdés, está yendo directo al meollo de la cuestión. Si hay evidencias de que este proceso se ha llevado a cabo de forma irregular o incluso fraudulenta, es mi deber como juez investigar. Se suspende la sesión por otras 2 horas. Quiero al inspector Gustavo Barrios aquí. Mientras el tribunal se vaciaba para el receso, el juez Valdés pidió que Rodrigo y Camila Soto permanecieran. Isabel también estaba allí, negándose a apartarse del lado de su padre. El juez Valdés los miró a los 3 y por primera vez desde el inicio del juicio, su rostro severo se suavizó un poco. Señor Sánchez, dijo, necesito hacerle algunas preguntas. Benítez Ingeniería era su cliente. Rodrigo asintió. Sí, señoría. Era una de las cuentas más grandes de la oficina. Yo era el contable responsable. ¿Y encontró irregularidades en sus libros? No era una pregunta, era una afirmación. Rodrigo miró sorprendido al juez. ¿Cómo lo sabe? Porque yo también investigaba a Benítez Ingeniería hace 5 años, respondió el juez Valdés. Blanqueo de capitales, desvío de fondos públicos, soborno a funcionarios. Estaba a punto de exponer toda la operación cuando sufrí mi accidente. La revelación cayó como una bomba. Camila Soto se inclinó hacia adelante. Señoría, ¿está diciendo que hay una conexión entre su antiguo caso y el de mi cliente? Estoy diciendo que a ambos nos silenciaron, respondió el juez Valdés. A mí, físicamente, a través del accidente. A Rodrigo, a través de falsas acusaciones que lo sacarían de escena y destruirían su credibilidad. Rodrigo sintió que las piernas le flaqueaban. Descubrí que estaban usando la empresa para blanquear dinero de sobornos pagados por políticos. Fui a mi jefe. Le mostré los números, pero me dijo que lo ignorara, que eran clientes importantes. Entonces fui a ver a Fernando Benítez directamente, pensando que él no lo sabía. Isabel apretó la mano de su padre. Una semana después descubrí que me estaban acusando de robar 15 millones. El juez Valdés asintió lentamente. Crearon las evidencias digitales para incriminarlo. Alguien con acceso a sus credenciales, probablemente con ayuda interna de la oficina. Y luego se aseguraron de que la investigación policial fuera superficial, centrándose solo en las pruebas digitales e ignorando cualquier coartada. ¿Pero cómo consiguieron suprimir mi declaración?, preguntó Marcia, que todavía estaba presente. Yo hablé con ese detective, porque el inspector Gustavo Barrios era parte de la conspiración, respondió el juez Valdés. Estoy seguro de ello. Se aseguró de que cierta información nunca llegara al proceso. En ese momento, el juez Valdés sintió otro hormigueo, más fuerte esta vez. Miró hacia abajo y vio, para su absoluto asombro, que su pierna derecha se había contraído ligeramente. Un movimiento involuntario, pero significativo. Respiró hondo, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Isabel se dio cuenta. Vio el leve movimiento de la pierna del juez y sus ojos se abrieron de par en par. «Señor juez», susurró. El juez Valdés miró a la niña y por un momento, solo un momento, permitió que ella viera la vulnerabilidad en sus ojos. Luego recompuso su expresión profesional. «Tenemos trabajo que hacer», dijo. «La verdad está empezando a emerger, pero necesitamos pruebas concretas». Camila Soto estaba hojeando frenéticamente sus documentos. «Si lo que usted dice es verdad, señoría, entonces hay una conspiración criminal masiva. Necesitamos exponer no solo a quien incriminó a mi cliente, sino a toda la red». «Es exactamente lo que pretendo hacer», respondió el juez Valdés. «Y lo haremos dentro de la ley,
con cada prueba documentada y cada testigo escuchado. 2 horas después, el inspector Gustavo Barrios entró en la sala. Era un hombre grande de 50 y pocos años, con una postura confiada que rozaba la arrogancia. Vestía su uniforme impecablemente planchado y tenía en el rostro la expresión de quien no estaba preocupado por nada. Pero el juez Valdés notó el leve temblor en sus manos cuando prestó juramento. «Inspector Barrios», comenzó el juez Valdés, «usted fue el responsable de la investigación del caso contra Rodrigo Sánchez». «Sí, señoría. Una investigación sólida, con pruebas irrefutables». «¿Por qué no se verificó el Hospital La Paz?». La pregunta vino como un latigazo. El inspector dudó una fracción de segundo. «Las pruebas digitales fueron concluyentes, señoría. Inicios de sesión, contraseñas, huellas dactilares en el teclado. No había necesidad de verificar una coartada cuando las evidencias eran tan claras». Pero uno de sus detectives escuchó la declaración de la enfermera Marcia Romero. El juez Valdés señaló a Marcia, que estaba sentada en la galería. ¿Por qué esa declaración no entró en el informe final? El inspector miró a Marcia y algo pasó por su rostro. Era miedo, reconocimiento, cálculo. «Señoría, recibo cientos de declaraciones en cada caso. Si esa declaración específica no entró, fue un error administrativo». «Un error administrativo conveniente», observó el juez Valdés. «Inspector, conoce a Fernando Benítez, CEO de Benítez Ingeniería». «Lo conozco de nombre como cualquiera en la ciudad», respondió el inspector, pero su voz era tensa. El juez Valdés cogió un documento. «Tengo aquí registros telefónicos que muestran 12 llamadas entre su número particular y el número de Fernando Benítez en las 2 semanas anteriores al arresto de Rodrigo Sánchez». «¿Cómo explica eso?». Toda la sala quedó en silencio. El inspector abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. «Son llamadas profesionales, señoría. Benítez Ingeniería tiene contratos con el gobierno. Es natural que haya comunicación». 12 llamadas en 1900. 2 semanas, todas fuera del horario comercial. La voz del juez Valdés era implacable. «Y también hay transferencias bancarias. 300.000 euros depositados en una cuenta offshore a su nombre, una semana después del arresto de Rodrigo Sánchez». El inspector se quedó lívido. «Eso es absurdo, señoría. ¿De dónde ha sacado esa información?». «De una fuente que estaba investigando la misma conspiración que yo investigaba hace 5 años», respondió el juez Valdés. «Una fuente que ahora está muerta, pero que tuvo la previsión de dejar documentos guardados. Estaba faroleando parcialmente, pero el efecto fue devastador». El inspector comenzó a sudar, visiblemente. «Señoría, pido un abogado». «Ciertamente», dijo el juez Valdés, «y mientras tanto usted queda temporalmente suspendido de sus funciones y bajo custodia del tribunal. Alguacil, lleve al inspector a una sala separada». Cuando Gustavo Barrios fue sacado, claramente en pánico, el juez Valdés sintió otra onda recorrer sus piernas. Esta vez no fue solo hormigueo, fue una sensación real, como si sus nervios estuvieran despertando de una larga hibernación. Intentó mover la pierna y para su shock respondió. El movimiento fue pequeño pero visible. La noche cayó sobre Madrid y el Tribunal Superior de Justicia permaneció iluminado, algo raro, para un edificio que normalmente cerraba sus puertas a las 6 de la tarde. Pero aquel no era un juicio normal. El juez Valdés había ordenado que todos permanecieran, sintiendo que estaba a punto de desentrañar algo mucho más grande de lo que nadie había imaginado. En su despacho, trabajaba febrilmente, cruzando documentos, haciendo llamadas, conectando puntos que habían estado separados durante 5 años. Cada nueva conexión que hacía, cada nueva evidencia que descubría, traía consigo aquella extraña sensación en sus piernas. Era como si su cuerpo estuviera despertando junto con la verdad. Había intentado levantarse apoyado en la mesa y había logrado sostener parte de su peso durante unos segundos antes de caer de nuevo en la silla. Era imposible, pero estaba sucediendo. La puerta se abrió y Camila Soto entró con más documentos. «Señoría, he conseguido los registros que pidió. Fernando Benítez tiene conexiones con al menos 3 políticos de alto nivel
incluido el diputado Pablo Méndez, que es presidente de la Comisión de Fiscalización de Obras Públicas. El juez Valdés cogió los papeles y los examinó cuidadosamente. Claro, murmuró. Él aprueba los contratos públicos, Benítez paga los sobornos, el dinero se blanquea a través de varias empresas, incluida la que emplea a Rodrigo como contable. Y cuando Rodrigo lo descubre y amenaza con exponerlo, lo eliminan del tablero, completó Camila Soto. Pero, señoría, todavía no tenemos pruebas concretas que vinculen al diputado Méndez directamente con el esquema. El juez Valdés sonrió por primera vez en mucho tiempo. Todavía no. Pero tengo un testigo que puede cambiar eso. Cogió el teléfono e hizo una llamada. Necesito que localicen al fiscal Marcelo Vargas inmediatamente. No me importa dónde esté, tráiganlo de vuelta al tribunal ahora. Una hora después, Marcelo Vargas fue escoltado de vuelta al tribunal. Ya no llevaba su traje impecable. Su corbata estaba torcida, su rostro pálido y había una mirada de pánico absoluto en sus ojos. El juez Valdés lo observó con interés mientras el fiscal era llevado a su despacho. «Señor Vargas», comenzó el juez, su voz tranquila pero firme. «Ha llegado el momento de tomar una decisión. Sé que está involucrado en esta conspiración. Las evidencias en su contra se están acumulando. Señoría, yo no...» El fiscal intentó protestar, pero su voz falló. «No termine esa frase», interrumpió el juez Valdés, «porque mentir ahora solo empeorará su situación. Míreme, le estoy ofreciendo una única oportunidad de hacer lo correcto. Cuénteme todo lo que sabe y coopere completamente, y lo tendré en cuenta. Siga mintiendo y le garantizo que pasará el resto de su vida pagando por sus crímenes». Marcelo Vargas comenzó a temblar. Sus manos se agarraron a los brazos de la silla. «Me eliminarán si hablo», susurró. «Usted no entiende el poder de esta gente». «Entonces, está admitiendo que hay una conspiración». El juez Valdés se inclinó hacia adelante. El fiscal cerró los ojos. «Sí». Respiró hondo varias veces. «Me coaccionaron. Tienen información sobre mí, cosas de mi pasado. Me amenazaron. Dijeron que destruirían mi carrera, mi familia». «¿Quiénes son ellos?». El juez Valdés mantuvo su voz neutra, sin juicio. «Fernando Benítez es el financiero. Él controla el dinero. El diputado Pablo Méndez es el facilitador político. Y el inspector Gustavo Barrios, él silenció las investigaciones. Se aseguró de que personas como Rodrigo fueran incriminadas sin posibilidad de defensa». «¿Y usted? ¿Cuál era su papel?», preguntó el juez Valdés. «Yo garantizaba que los casos llegaran al tribunal con acusaciones que parecieran sólidas. Suprimía evidencias de la defensa, presentaba solo lo que ellos querían que se viera». Marcelo Vargas estaba llorando ahora. «Me odio. Por esto. Cada caso que manipulé, cada persona inocente que ayudé a condenar, me corroe por dentro». «¿Cuántas personas?». La pregunta del juez Valdés era fría. 15, quizás 20 a lo largo de los años. Todas eran amenazas para el esquema. Contables que descubrieron irregularidades, auditores que hicieron demasiadas preguntas, pequeños empresarios que se negaron a participar en el blanqueo de dinero. El juez Valdés sintió la ira subir como lava, pero mantuvo el control. «¿Tiene pruebas de lo que está diciendo?». Marcelo Vargas dudó. «Tengo grabaciones, correos electrónicos, documentos. Guardé todo como un seguro de vida. Si algo me pasaba, todo se liberaría». «¿Dónde están esas pruebas?». El juez Valdés ya sabía que estaba cerca de darle la vuelta al juego por completo. «Con mi abogado particular, en un sobre sellado, con instrucciones de que si algo me sucede, el sobre debe ser abierto y enviado a la prensa y a la Fiscalía General». El juez Valdés cogió su teléfono. «Llame a su abogado ahora. Pídale que traiga el sobre aquí inmediatamente, y señor Vargas quedará bajo la protección del tribunal hasta que todo esto se resuelva». Mientras el fiscal hacía la llamada con manos temblorosas, el juez Valdés sintió otro espasmo en sus piernas. Esta vez fue más fuerte, casi doloroso. Miró hacia abajo y vio que sus muslos se habían contraído visiblemente. Algo extraordinario estaba sucediendo. A cada paso hacia la verdad,
A cada momento en que la justicia se acercaba, su cuerpo respondía. El abogado de Marcelo Vargas llegó media hora después, llevando un sobre grueso y amarillo. Lo entregó a regañadientes, claramente confundido sobre lo que estaba sucediendo. El juez Valdés abrió el sobre y comenzó a examinar su contenido. Eran años de corrupción documentados, grabaciones de conversaciones donde Fernando Benítez daba órdenes directas, correos electrónicos del diputado Pablo Méndez aprobando contratos fraudulentos, documentos bancarios mostrando el flujo de dinero sucio. Y había más, una confesión en video del propio Marcelo Vargas, grabada meses atrás, donde detallaba cada aspecto del esquema. Era un seguro contra la traición, pero ahora sería la clave para desmantelar todo. El juez Valdés llamó a Camila Soto y juntos comenzaron a revisar todo el material. «Esto es suficiente», dijo ella con admiración y horror. «Esto los derriba a todos». «Pero debemos hacerlo correctamente», respondió el juez Valdés. «Necesitamos una sesión extraordinaria donde todo se presente públicamente, donde no haya posibilidad de manipulación o supresión». Esa noche, el juez Valdés convocó una reunión urgente con los miembros superiores del tribunal. Presentó las evidencias, explicó la extensión de la conspiración y pidió permiso para conducir una sesión extraordinaria al día siguiente. Los otros jueces quedaron conmocionados, pero estuvieron de acuerdo. La justicia debía hacerse. Mientras todos se preparaban para salir, el juez Valdés pidió un momento a solas. Maniobró su silla hasta el centro de su despacho y entonces, con un tremendo esfuerzo, colocó las manos en los reposabrazos y empujó. Sus piernas respondieron. Logró ponerse de pie, apoyado en la silla, durante casi un minuto entero antes de caer de nuevo. Lágrimas corrían por su rostro. Era real. Estaba sucediendo. A la mañana siguiente, el tribunal estaba abarrotado. La noticia de una sesión extraordinaria se había extendido y periodistas de todo el país estaban presentes. Isabel estaba allí con su padre, que había sido liberado a arresto domiciliario hasta la resolución del caso. Sostenía su mano con fuerza, sintiendo que algo grande estaba a punto de suceder. El juez Valdés entró en la sala y el silencio fue inmediato. Había algo diferente en él, una energía, una presencia que no estaba allí antes. Posicionó su silla detrás del estrado y golpeó el mazo. «Esta corte está ahora en sesión para una audiencia extraordinaria», anunció, su voz resonando en el salón. «Lo que presenciarán hoy es la exposición de una de las mayores conspiraciones de corrupción que esta ciudad ha visto jamás. Y también verán la corrección de graves injusticias cometidas contra personas inocentes». Comenzó llamando a testigos. Una por una, las víctimas de la conspiración fueron llevadas al tribunal. Eran 15 personas en total, cada una con su propia historia de cómo fueron incriminadas falsamente, cómo sus vidas fueron destruidas, cómo perdieron años en prisión por crímenes que no cometieron. Cada testimonio era una puñalada en el corazón del sistema que les había fallado. Rodrigo estaba entre ellos, pero aún había muchos otros. Una auditora que descubrió desvíos y fue acusada de fraude. Un pequeño empresario que se negó a participar en el blanqueo de dinero y fue incriminado por evasión fiscal. Un periodista que estaba investigando las conexiones políticas y al que le plantaron documentos falsos de soborno. A medida que cada historia era contada, el público en el tribunal se quedaba cada vez más conmocionado. La extensión de Timmy, la conspiración era abrumadora. Y entonces, el juez Valdés llamó al fiscal Marcelo Vargas al banquillo de los testigos. El fiscal, ahora con la apariencia de alguien que había envejecido 10 años en una noche, comenzó a confesarlo todo públicamente. Cada caso que manipuló, cada evidencia que suprimió, cada mentira que contó en nombre de la justicia. Y entonces llegó la parte más devastadora. El juez Valdés exhibió el video de confesión del fiscal en una pantalla grande en el tribunal. Durante 20 minutos todos observaron en silencio absoluto mientras Marcelo Vargas revelaba los nombres, los métodos, las transacciones financieras. Fernando Benítez, el diputado Pablo Méndez
y el inspector Gustavo Barrios fueron nombrados repetidamente, sus acciones detalladas con precisión quirúrgica. Cuando se suspendió la sesión para el almuerzo, el tribunal estaba en completo alboroto. Los periodistas corrían hacia afuera para transmitir las noticias bomba. Los nombres de Fernando Benítez, el diputado Pablo Méndez y el inspector Gustavo Barrios estaban en todos los titulares en cuestión de minutos. La ciudad de Madrid y pronto toda España estaba tomando conciencia de la magnitud de la conspiración. Rodrigo estaba en una sala privada con Isabel y Camila Soto cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo le hizo aceptar la llamada. No dijo nada, solo escuchó. La voz del otro lado estaba distorsionada, claramente modificada por algún tipo de software. «Señor Rodrigo Sánchez», dijo la voz siniestra, «ha cometido un grave error al desafiar a gente poderosa. Su hija es muy bonita, sería una pena que le pasara algo». La llamada se cortó. Rodrigo se quedó paralizado, el teléfono aún en la mano, el rostro completamente blanco. Isabel notó inmediatamente que algo andaba mal. «Papá, ¿qué pasa?». Rodrigo no podía hablar. Sus manos temblaban violentamente. Camila Soto le quitó el teléfono y vio el número desconocido en la pantalla. «¿Qué ha pasado?». «Han amenazado a Isabel», logró decir finalmente Rodrigo, su voz quebrándose. «Han dicho que podría pasarle algo». Camila Soto no perdió el tiempo. Inmediatamente llamó al juez Valdés y le explicó la situación. El juez ordenó seguridad inmediata para Rodrigo e Isabel, destacando a 2 oficiales del tribunal para que se quedaran con ellos en todo momento. Pero sabía que eso no sería suficiente. La gente detrás de la conspiración estaba desesperada, y la gente desesperada era peligrosa. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Fernando Benítez estaba en su lujosa oficina en el último piso de un rascacielos, en el Paseo de la Castellana. Veía las noticias con creciente horror. Todo se estaba desmoronando. Años de cuidadosa construcción de un imperio corrupto estaban siendo destruidos en cuestión de horas. Cogió su teléfono e hizo una llamada. «Tenemos que contener esto», dijo sin rodeos. «Ahora». Al otro lado de la línea, el diputado Pablo Méndez estaba igualmente en pánico. «Las llamadas no paran de llegar, la prensa está en mi puerta, necesitamos un chivo expiatorio». «Ya tenemos uno», respondió Benítez con frialdad. «Marcelo ha cantado. Él caerá solo. Diremos que actuó por su cuenta, que nos engañó también a nosotros. Pero las grabaciones, las pruebas que dejó», protestó el diputado. «Lo desacreditaremos todo. Diremos que fueron fabricadas, que está intentando hundirnos para salvar su propio pellejo. Nuestra palabra contra la suya. ¿Y el juez? Ahora tiene todas las evidencias». Benítez guardó silencio por un momento. «Entonces encontraremos una manera de neutralizarlo a él también». Pero no sabían que el juez Valdés había anticipado exactamente esa jugada. Había hecho copias de todas las evidencias y las había distribuido a varias autoridades de confianza, incluyendo la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Fiscal. No habría forma de suprimir la verdad esta vez. Esa noche, mientras Rodrigo e Isabel estaban bajo protección en un hotel seguro, el juez Valdés trabajó hasta tarde en su despacho. Estaba revisando cada detalle del caso, asegurándose de que cada argumento fuera sólido, cada prueba estuviera documentada, y mientras trabajaba, seguía experimentando con sus piernas. La recuperación se estaba acelerando. Ahora podía flexionar las rodillas, mover los tobillos. Era como si cada acto de justicia, cada momento de coraje en la búsqueda de la verdad, alimentara su cuerpo con una energía que la medicina no podía explicar. Se preguntaba si Isabel sabía lo que estaba haciendo cuando hizo esa promesa. Había tocado algo profundo, algo casi místico sobre la conexión entre la justicia y la curación, entre la verdad y la restauración. Un golpe urgente en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era un oficial de seguridad con el rostro tenso. «Señoría, hay un problema. La enfermera Marcia Romero. Ha habido un intento de allanamiento en su casa. Ella está bien». Logró llamar a la policía a tiempo, pero los asaltantes huyeron. El juez Valdés sintió que se le helaba
La sangre. Tráigala aquí inmediatamente. Queda bajo la protección del tribunal hasta que esto termine. Marcia llegó media hora después, claramente conmocionada. Estaba temblando y sus ojos estaban rojos de tanto llorar. El juez Valdés la recibió con una amabilidad inusual para un hombre conocido por su severidad. «Señora Romero, lamento mucho que haya pasado por esto. Ahora está a salvo. ¿Puede contarme lo que pasó?» Marcia respiró hondo. «Estaba en casa cuando oí un ruido en la puerta. Intentaron forzarla. Logré correr a la habitación y cerrar con llave. Llamé a la policía. Huyeron cuando oyeron las sirenas». Miró al juez Valdés con ojos asustados. «¿Por qué están haciendo esto? Yo solo dije la verdad». «Porque la verdad es peligrosa para la gente poderosa», respondió el juez Valdés, «y harán cualquier cosa para proteger sus secretos. Pero le prometo que no dejaré que le pase nada». Esa misma noche llegó la noticia que lo cambiaría todo. Marcelo Vargas, el fiscal que lo había confesado todo, fue encontrado sin vida en su apartamento. La escena había sido montada para que pareciera que se había quitado la vida. Incluso había una carta confesando él solo todos los crímenes, exculpando a Fernando Benítez, al diputado Pablo Méndez y al inspector Gustavo Barrios. El juez Valdés recibió la noticia con una calma gélida. Sabía exactamente lo que había sucedido. Marcelo Vargas no se había suicidado, lo habían silenciado, y los conspiradores ahora intentarían usar su muerte para salvarse. Pero habían cometido un error crucial. Lo que no sabían era que Marcelo Vargas, temiendo exactamente ese desenlace, había preparado un último seguro. Además de las evidencias que dejó con su abogado, había configurado un correo electrónico automático que se enviaría si no iniciaba sesión en su ordenador durante más de 24 horas. Era lo que llamaba el mensaje del hombre muerto. 24 horas después del fallecimiento de Marcelo Vargas, decenas de correos electrónicos fueron enviados automáticamente a periodistas, fiscales, jueces e incluso a organizaciones internacionales de lucha contra la corrupción. Cada correo contenía un enlace a un servidor seguro donde estaban almacenadas todas las pruebas. Grabaciones que Benítez pensaba que eran privadas. Documentos bancarios que mostraban el flujo completo del dinero sucio. Correos electrónicos intercambiados entre los tres conspiradores principales, discutiendo exactamente qué crímenes cometer y cómo cubrir sus rastros. La bomba estalló a la mañana siguiente. Fernando Benítez fue despertado por la Policía Nacional llamando a su puerta con órdenes de detención. El diputado Pablo Méndez intentó usar su inmunidad parlamentaria, pero las evidencias eran tan abrumadoras que el Congreso votó inmediatamente por el suplicatorio para retirársela. El inspector Gustavo Barrios fue encontrado intentando huir a Portugal y fue detenido en la frontera. El juez Valdés convocó una nueva sesión extraordinaria. Esta vez, los tres líderes de la conspiración estarían presentes, no como testigos, sino como acusados. El tribunal estaba aún más lleno que el día anterior. Cámaras de televisión de todo el país transmitían en vivo. Era el juicio del siglo. Cuando el juez Valdés entró en la sala, sintió algo diferente. Una fuerza recorriendo todo su cuerpo. Las piernas no solo hormigueaban, vibraban con energía. Sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder, pero necesitaba mantener la concentración. La justicia aún tenía que ser servida. Fernando Benítez, el diputado Pablo Méndez y el inspector Gustavo Barrios fueron llevados esposados. Sus rostros eran una mezcla de ira, miedo y desesperación. Habían contratado a los mejores abogados que el dinero podía comprar, pero incluso los abogados parecían derrotados ante la montaña de evidencias. El juez Valdés comenzó la sesión exponiendo metódicamente cada aspecto de la conspiración. Mostró cómo los tres habían construido una red de corrupción que duraba más de una década, cómo habían desviado cientos de millones de euros de proyectos públicos, cómo habían arruinado las vidas de personas inocentes que amenazaban con exponerlos, cómo habían corrompido el propio sistema de justicia que debía proteger a los ciudadanos. Y entonces exhibió las grabaciones.
La voz de Benítez ordenando que Rodrigo fuera incriminado. El diputado Méndez discutiendo cómo manipular licitaciones. El inspector Barrios instruyendo a sus subordinados sobre cómo suprimir evidencias. Cada grabación era más devastadora que la anterior. Los tres hombres intentaron defenderse, pero sus palabras sonaban vacías ante las pruebas irrefutables. Sus abogados intentaron argumentar tecnicismos, pero el juez Valdés derribó cada argumento con precisión quirúrgica. Y entonces llegó el momento más poderoso. El juez Valdés llamó a las 15 víctimas de nuevo al tribunal. Una por una, se levantaron y miraron a los ojos de los hombres que habían destruido sus vidas. No dijeron nada, no lo necesitaban. Sus miradas lo decían todo. Finalmente, Rodrigo se levantó con Isabel a su lado. «Intentaron destruirme porque descubrí sus crímenes», dijo, su voz firme. «Intentaron usar el sistema de justicia como un arma contra personas inocentes, pero no lo consiguieron. La verdad siempre sale a la luz». Isabel miró a los tres hombres con aquellos ojos grandes e inocentes. «Han hecho daño a mucha gente», dijo con su voz infantil, «pero ahora van a tener que pagar por lo que hicieron». Era una declaración simple, venida de una niña de 10 años, pero tuvo un impacto devastador. Incluso los abogados defensores bajaron la vista, incapaces de enfrentar la mirada pura de aquella niña. El silencio en el tribunal era absoluto. El juez Enrique Valdés miró a los tres hombres ante él, Fernando Benítez, el diputado Pablo Méndez y el inspector Gustavo Barrios, y vio no solo a criminales, sino el símbolo de todo lo que estaba mal en el sistema. Habían usado poder, dinero e influencia para pervertir la justicia, transformándola en una herramienta de opresión en lugar de protección. Sintió de nuevo esa energía recorriendo sus piernas, más fuerte que nunca. Era como si cada célula de su cuerpo estuviera vibrando con la proximidad de la verdadera justicia. Respiró hondo y comenzó su discurso final. «Durante años ustedes tres operaron por encima de la ley, creyendo que su posición los hacía intocables». Su voz resonaba en la sala abarrotada. «Destruyeron vidas, corrompieron instituciones, mancharon el honor del servicio público. Y lo hicieron todo mientras se escondían detrás de fachadas de respetabilidad». Fernando Benítez intentó interrumpir. «Señoría, esto es un circo mediático. No hay pruebas concretas». El juez Valdés golpeó el mazo con fuerza. «Silencio», miró a Benítez con intensidad. «Hay cientos de horas de grabaciones, miles de documentos, decenas de testigos, y sobre todo hay 15 vidas destruidas que son el testimonio vivo de sus crímenes». Continuó, su voz ganando fuerza y pasión. «Intentaron silenciarme hace 5 años. Aquel accidente que me dejó en esta silla no fue un accidente. Fue un intento de detener mi investigación. Creyeron que destruyéndome físicamente, destruirían también mi capacidad de buscar la verdad, pero estaban equivocados». El diputado Pablo Méndez sudaba frío. «Señoría, esas son acusaciones graves sin fundamento». «¿Sin fundamento?». El juez Valdés cogió un documento. «Tengo aquí registros de llamadas entre el inspector Barrios y el conductor del camión que me atropelló. 3 llamadas la semana antes del accidente y una transferencia de 50.000 euros 2 días después del accidente». Miró directamente al inspector. «Usted ordenó que me quitaran de en medio». Gustavo Barrios se quedó lívido, pero no dijo nada. Sus abogados intentaron protestar, pero el juez Valdés lo silenció con una mirada. «Y entonces llegó Rodrigo Sánchez», continuó el juez Valdés, «un hombre honesto que hacía su trabajo y descubrió sus operaciones de blanqueo de dinero. En lugar de permitir que la verdad saliera a la luz, lo incriminaron, plantaron evidencias digitales, suprimieron su coartada. Intentaron destruir no solo su carrera, sino su propia libertad». Rodrigo estaba de pie, lágrimas corriendo por su rostro. Isabel sostenía su mano con fuerza, mirando al juez con admiración y esperanza. «Pero subestimaron algo fundamental», dijo el juez Valdés, su voz suavizándose un poco. «Subestimaron el amor de una hija por su padre. Subestimaron el coraje de una niña de 10 años que estaba dispuesta a enfrentarse a todo un tribunal
para salvar a su padre inocente. Miró a Isabel y sonrió, algo raro para el severo juez. «Isabel, viniste a mí e hiciste una promesa imposible. Dijiste que me harías andar de nuevo si liberaba a tu padre. En ese momento pensé que era ingenuidad infantil, pero me enseñaste algo que había olvidado en mis años de cinismo y dolor». Todo el tribunal estaba hipnotizado por sus palabras. Algunas personas sostenían pañuelos secando lágrimas que comenzaban a formarse. Los periodistas dejaron de escribir, completamente absortos en el momento. Me enseñaste que la verdadera justicia tiene poder no solo para castigar al culpable, sino para sanar al herido, que cuando buscamos la verdad con coraje y pureza de intención, cosas extraordinarias pueden suceder. Me recordaste que la fe no es ceguera, sino la capacidad de ver posibilidades donde otros solo ven imposibilidades. Y entonces, el juez Valdés lo sintió. Fue como si una ola de energía recorriera todo su cuerpo, de la cabeza a los pies. Sus músculos dormidos durante 5 años despertaron por completo. Miró sus piernas y vio que se estaban moviendo, respondiendo a sus órdenes mentales, como si nunca hubieran dejado de hacerlo. Era una sensación abrumadora, como si 1000 pequeñas luces se estuvieran encendiendo simultáneamente en su cuerpo. El tribunal observaba en silencio absoluto, sin entender aún lo que estaba a punto de suceder. El juez Valdés colocó sus manos en los reposabrazos de su silla de ruedas. Cerró los ojos por un momento, reuniendo no solo fuerza física, sino también coraje emocional para este momento que parecía imposible. Lentamente, con un esfuerzo visible pero también con una fuerza que no sentía en años, comenzó a empujar hacia arriba. Sus piernas temblaron, pero aguantaron. Se levantó, saliendo completamente de la silla de ruedas por primera vez en 5 años. Un grito colectivo resonó en el tribunal. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. La gente se levantó de sus asientos, incrédula, con las manos cubriendo sus bocas abiertas en shock. Las cámaras se enfocaron en él mientras las lágrimas corrían por los rostros de los presentes. Algunos de los alguaciles más veteranos, que habían trabajado con el juez Valdés durante décadas, lloraban abiertamente. Isabel fue la primera en reaccionar. Gritó de alegría y comenzó a correr hacia el estrado, pero Rodrigo la sujetó, también llorando, queriendo dejar que el juez tuviera su momento de gloria y recuperación. El juez Valdés se quedó de pie, apoyado ligeramente en la mesa por seguridad, pero claramente sosteniendo su propio peso. Sus piernas temblaban con el esfuerzo de sostener un cuerpo que no habían cargado en tanto tiempo, pero se mantenían firmes. Miró sus piernas como si estuviera viendo un milagro, porque era exactamente eso lo que era. Lágrimas corrían libremente por su rostro, lágrimas de alegría, de gratitud, de admiración por lo extraordinario que estaba sucediendo. Y entonces, con paso incierto pero decidido, comenzó a andar. Primero un paso, luego otro. Cada paso era una victoria contra la imposibilidad. Cada movimiento era una celebración de la vida que regresaba. Caminó alrededor de su estrado, probando sus piernas, sintiendo los músculos responder. La sensación era indescriptible, como si estuviera redescubriendo una parte de sí mismo que creía haber perdido para siempre. El silencio inicial se había transformado en sollozos emocionados por todo el tribunal. La gente se abrazaba, compartiendo la emoción de aquel momento imposible. Incluso algunos de los abogados más experimentados y escépticos, hombres y mujeres que lo habían visto todo en sus carreras, estaban visiblemente conmovidos por la magnitud de lo que presenciaban. Camila Soto se cubría el rostro con las manos, llorando de alegría. Marcia, la enfermera, estaba abrazada a una desconocida a su lado, ambas emocionadas. Las otras 15 víctimas que habían sido absueltas observaban con reverencia, entendiendo que estaban presenciando algo que trascendía lo jurídico y tocaba lo espiritual. El juez Valdés bajó los escalones que llevaban al piso del tribunal. Cada escalón era un desafío, pero los vencía con creciente determinación. Hasta los 3 criminales miraban con asombro,
dándose cuenta de que estaban presenciando algo más allá de la comprensión común. Fernando Benítez tenía el rostro completamente pálido. El diputado Pablo Méndez parecía haber envejecido 10 años en minutos, y el inspector Gustavo Barrios miraba al suelo, incapaz de enfrentar el milagro ante sus ojos. El juez Valdés caminó hasta donde estaba Isabel. Todo el tribunal observaba en respetuoso silencio, mientras el juez recorría esa distancia que para él era como cruzar un océano. Cuando finalmente llegó ante la niña, se arrodilló lentamente, ahora a su altura, y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Cumpliste tu promesa», dijo, su voz quebrándose de emoción, de una forma que no podría haber imaginado. «No solo me hiciste andar de nuevo, restauraste mi fe en la humanidad, mi creencia de que la justicia todavía vale la pena. Me devolviste a la vida, Isabel, a la vida de verdad». Isabel abrazó al juez con la fuerza inocente de una niña, y el tribunal estalló en aplausos que parecían no terminar nunca. Era un momento de pura humanidad en medio del peso del proceso legal. Era la victoria del bien sobre el mal, de la verdad sobre la mentira, de la esperanza sobre la desesperación. Rodrigo se unió a ellos, envolviéndolos a los dos en sus brazos, creando una imagen que sería capturada por todas las cámaras presentes y se volvería icónica. Después de unos minutos, el juez Valdés se levantó de nuevo y volvió a su estrado. Esta vez, no usó la silla de ruedas. Caminó con firmeza renovada y se quedó de pie detrás de la mesa, una imagen de autoridad y justicia restauradas. Su postura era diferente ahora, no solo por el hecho de estar de pie, sino por una energía renovada que emanaba de él. «Y ahora», dijo, su voz recuperando la autoridad judicial, pero ahora atemperada con una compasión que no existía antes, «ha llegado la hora de la sentencia. Fernando Benítez, diputado Pablo Méndez, Gustavo Barrios, son declarados culpables de conspiración para cometer corrupción, blanqueo de capitales, obstrucción a la justicia y participación en las circunstancias que llevaron al fallecimiento de Marcelo Vargas». Los tres hombres se pusieron de pie, sus rostros completamente desprovistos de color. Parecían haberse encogido, disminuidos no solo por la condena que enfrentaban, sino por el peso moral de sus crímenes expuestos ante todo el país. Serán arrestados inmediatamente y responderán por cada uno de estos crímenes. Además, todos sus bienes serán confiscados para compensar a las víctimas de sus esquemas, y pasarán el resto de sus vidas sabiendo que fue el coraje de una niña de 10 años lo que derribó su imperio de corrupción, que fue la fe inocente de una niña la que expuso la podredumbre que intentaron esconder bajo un barniz de respetabilidad. Los alguaciles avanzaron para tomar a los tres hombres bajo custodia. Fueron escoltados fuera del tribunal entre flashes de cámaras y gritos de reporteros. Fernando Benítez miró hacia atrás una última vez, su rostro una máscara de derrota y arrepentimiento tardío. El juez Valdés entonces dirigió su atención a Rodrigo y a las otras 15 víctimas. «Por la presente, declaro a Rodrigo Sánchez y a todas las demás víctimas aquí presentes completamente absueltos de todas las acusaciones. Sus nombres serán limpiados, sus registros expurgados, y recibirán una compensación total por el tiempo perdido y los daños sufridos. Más que eso, quiero que sepan que el sistema que les falló será reformado. Usaré cada día que me queda como juez para garantizar que ninguna otra persona inocente sufra lo que ustedes sufrieron». Más aplausos resonaron en el tribunal, aún más cálidos que los anteriores. Rodrigo abrazó a Isabel, ambos llorando lágrimas de alegría y alivio. Las otras víctimas se abrazaban, algunas cayendo de rodillas en gratitud, otras simplemente permaneciendo de pie, dejando que las lágrimas cayeran libremente, finalmente libres de la pesadilla que había durado años. Pero el juez Valdés aún no había terminado. Caminó de nuevo hasta donde estaba Isabel y esta vez llevaba algo en sus manos. Era una medalla especial del tribunal, raramente concedida, guardada en una caja de terciopelo rojo. «Isabel Sánchez»,
dijo formalmente, su voz resonando con solemnidad, en reconocimiento a tu extraordinario coraje, a tu inquebrantable búsqueda de la verdad, y por restaurar el honor y la justicia en este tribunal, te concedo la medalla al mérito civil. No solo salvaste a tu padre, salvaste a otras 15 personas inocentes, y más que eso, me salvaste a mí. Salvaste mi alma, mi fe, y aparentemente, también mis piernas. La audiencia rió y lloró al mismo tiempo, una mezcla de emociones que raramente ocurría en un tribunal de justicia. El juez Valdés colocó la medalla alrededor del cuello de Isabel y besó su frente con ternura paternal. Eres un ejemplo para todos nosotros, pequeña. Nunca dejes que te digan que una persona, no importa cuán joven o pequeña, no puede cambiar el mundo. Hoy has demostrado que sí se puede. Cambiaste mi mundo. Cambiaste el mundo de tu padre. Cambiaste el mundo de 15 personas inocentes y cambiaste el mundo de todos los que están aquí y de millones que escucharán esta historia. Isabel miró la medalla y luego al juez, sus grandes ojos brillando con lágrimas de felicidad. Yo solo quería a mi papá de vuelta, dijo, con sencillez. Pero me alegro de que pueda andar de nuevo. Sabía que iba a pasar. ¿Cómo lo sabías?, preguntó el juez Valdés, genuinamente curioso, arrodillándose de nuevo para estar a la altura de la niña. Isabel sonrió con esa sabiduría que a veces los niños poseen y los adultos pierden. Porque creí. Y cuando crees de verdad, y cuando buscas lo que es correcto, las cosas imposibles se vuelven posibles. Mi madre siempre me dijo que la fe puede mover montañas. Hoy movió sus piernas. Eran palabras profundas viniendo de una niña, pero contenían una verdad que todos en el tribunal sintieron en sus corazones. El juez Valdés asintió, aceptando la sabiduría que venía de aquella pequeña fuente. Se levantó, ayudando a Isabel a ponerse de pie también. Volvió a su estrado una última vez y golpeó el mazo. Esta sesión ha concluido. Hoy se ha hecho justicia, no solo para Rodrigo Sánchez y las otras víctimas, sino para todos nosotros. Que este día sirva como recordatorio de que la verdad siempre prevalece, sin importar cuánto poder puedan tener los corruptos, y que el amor, el coraje y la fe de una niña pueden mover montañas e incluso hacer que lo imposible suceda. Los aplausos fueron ensordecedores y duraron varios minutos. El juez Valdés bajó de su estrado y salió del tribunal con sus propias piernas. Cada paso una celebración de la vida y la justicia. Isabel y Rodrigo caminaron a su lado, unidos por una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. Camila Soto los acompañaba, todavía secándose las lágrimas de alegría. Fuera del tribunal, decenas de periodistas rodearon al juez Valdés. Las cámaras de televisión de todo el país transmitían en vivo. ¿Cómo explica lo que ha sucedido?, preguntaron. ¿Es médicamente posible? El juez Valdés pensó por un momento antes de responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Hay cosas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar completamente. Podría hablar de recuperación neurológica espontánea o remisión inexplicada. Pero la verdad es más simple y más profunda que eso. Cuando dejas de luchar contra la vida, cuando abrazas la verdad y la justicia con todo tu ser, tu cuerpo responde. El cuerpo y el alma no están separados, son uno. Y cuando sanas uno, sanas el otro. ¿Y la niña?, preguntó otro periodista. ¿Realmente le hizo andar? El juez Valdés miró a Isabel, que estaba al lado de su padre, sonriendo con esa inocencia pura. Me dio algo más precioso que la capacidad de andar. Me dio esperanza. Y con esperanza, todas las demás cosas se vuelven posibles. Me mostró que todavía existe la bondad pura en este mundo, que todavía existe el coraje genuino, que todavía vale la pena luchar por lo que es correcto. En los días que siguieron, la historia se extendió por toda España y luego por el mundo. Era la historia de coraje, de justicia, de un milagro que desafiaba toda explicación. Los videos del momento en que el juez Valdés se levantó de su silla de ruedas fueron vistos por millones de personas en todo el planeta. Fernando Benítez, el diputado Pablo Méndez y el inspector Gustavo Barrios
fueron juzgados y condenados a largas penas de prisión. Decenas de otros implicados en la conspiración también fueron arrestados en las semanas siguientes. Rodrigo volvió a su vida, pero ahora como un héroe nacional. Recibió ofertas de trabajo de empresas de todo el país, pero eligió abrir su propia firma de consultoría, especializada en la detección de fraudes corporativos. Su primera acción fue contratar a todas las otras 15 víctimas que habían sido absueltas, dándoles una segunda oportunidad para reconstruir sus vidas profesionales. Isabel volvió a la escuela, donde era tratada como una celebridad por sus compañeros, pero permaneció humilde, usando su fama para hablar sobre la importancia de la verdad y la justicia. Comenzó a visitar escuelas, compartiendo su historia e incentivando a otros niños a defender siempre lo que es correcto. Y el juez Valdés continuó sirviendo como juez, pero ahora caminando por los pasillos del tribunal con sus propias piernas. Cada mañana, al levantarse de su cama y poner los pies en el suelo, sentía una gratitud profunda que nunca había imaginado posible. Se convirtió en un apasionado defensor de reformas en el sistema de justicia, trabajando incansablemente para garantizar que ninguna otra persona inocente fuera víctima de conspiraciones como aquella. 6 meses después del juicio histórico, el juez Valdés organizó una reunión especial con todas las 15 víctimas que habían sido absueltas. Fue un encuentro emocionante en un salón noble del tribunal, donde cada persona compartió cómo sus vidas habían cambiado desde que la verdad salió a la luz. Algunas habían reconstruido sus carreras con un éxito aún mayor que antes. Otras habían encontrado una nueva paz en diferentes caminos, dedicándose a causas sociales o al trabajo comunitario, pero todas compartían una profunda gratitud por la niña de 10 años que tuvo el coraje de desafiar a todo un sistema. En esa reunión, decorada con flores y fotografías que documentaban el viaje de todos ellos, Isabel dio un discurso. A pesar de tener solo 10 años, sus palabras llevaban una sabiduría que tocó a todos los presentes. He aprendido que la verdad es la cosa más poderosa del mundo, más poderosa que el dinero, más poderosa que el poder político, más poderosa que cualquier cosa. Y he aprendido que cualquier persona, no importa cuán pequeña, puede defender la verdad si tiene suficiente coraje. Miró a su padre, luego al juez Valdés que estaba de pie a su lado, y finalmente a todas las otras víctimas que se habían convertido en su familia extendida. Todos somos más fuertes de lo que pensamos. Todos podemos hacer cosas imposibles cuando luchamos por lo que es correcto, y todos tenemos el poder de sanar, no solo nuestros cuerpos, sino nuestras almas y las almas de las personas a nuestro alrededor. El amor es más fuerte que el miedo, la verdad es más fuerte que la mentira, y la esperanza es más fuerte que la desesperación. Los aplausos fueron cálidos y sinceros, acompañados por abrazos colectivos y algunas lágrimas más de alegría. Y en ese momento, todos entendieron que habían sido parte de algo verdaderamente extraordinario. No solo un juicio o una exposición de corrupción, sino una historia sobre el poder de la fe, el amor y la verdad, que trascendía lo legal y tocaba lo humano en su nivel más profundo. El juez Valdés cerró la reunión con sus propias palabras, su voz cargada de emoción pero también de esperanza renovada. Hace un año estaba atrapado en una silla de ruedas, atrapado en mi cinismo, atrapado en mi incredulidad de que la justicia todavía significara algo. Isabel me liberó de todas esas prisiones. Me mostró que los milagros suceden cuando creemos en ellos, que la justicia prevalece cuando luchamos por ella, y que el amor de una hija por su padre puede, literalmente, mover montañas. Hizo una pausa, mirando a cada rostro presente. Pero más importante, me enseñó que mi trabajo como juez no es solo castigar a los culpables, sino también sanar a los heridos, restaurar no solo nombres y reputaciones, sino la esperanza y la fe en la humanidad. A partir de hoy, he creado un fondo especial con parte de mi compensación del caso. Este fondo ayudará a otras víctimas de la injusticia a reconstruir sus vidas, a tener acceso a abogados competentes
y a nunca rendirse en la lucha por la verdad. La historia de Isabel, Rodrigo y el juez Valdés se convirtió en leyenda. Fue contada y recontada en libros, documentales, artículos y conversaciones de sobremesa por todo el país. Inspiró a innumerables personas a nunca renunciar a la verdad, a luchar siempre por la justicia y a creer que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede prevalecer. Un año después del juicio, se erigió una estatua frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La estatua mostraba al juez Enrique Valdés dando sus primeros pasos fuera de su silla de ruedas, con Isabel Sánchez a su lado, sosteniendo su mano. En la base de la estatua, una placa decía: «En memoria del día en que la fe movió montañas y la justicia prevaleció. Que nunca olvidemos que la verdad siempre vence». Y cada vez que el juez Valdés caminaba por los pasillos del tribunal, pasando por aquella estatua, pensaba en la promesa imposible de una niña de 10 años. Una promesa que ella había cumplido de una manera que nadie podría haber imaginado. No solo lo hizo andar de nuevo, lo hizo vivir de nuevo. Restauró no solo sus piernas, sino su alma, su propósito, su razón de ser. Y en noches tranquilas, cuando reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, el juez Valdés llegaba siempre a la misma conclusión. A veces, los mayores milagros vienen envueltos en las personas más pequeñas. Y a veces, solo a veces, cuando crees de verdad, imposible se convierte solo en una palabra sin significado.